Hola, en este video vamos a continuar viendo más ejemplos básicos de C#.NET Core desde cero. Bien, en este video vamos a ver un ejemplo básico sobre la palabra static y para realizar este ejemplo voy a convertir a este método que no retorna un dato en un método static. Para esto hay que colocar la palabra static, muy bien, y con esto le estoy indicando a este método que ahora es un método estático. Y también podemos convertir cualquier otro método en static, como el método que retorna un dato de tipo string. Ahora, utilizando esta palabra static, le estamos diciendo al método que es un método static y que este método solo contiene ahora un único espacio en la memoria de nuestra máquina, ya que es un método estático. Y como podemos observar, también tenemos al método main, que es un método static, que este método solo ocupa un único espacio en la memoria de nuestra PC, así como el método que nosotros le acabamos de colocar la palabra static al método 1. Estos métodos solo van a ocupar un único espacio en la memoria de nuestra máquina. Bien, ahora, ya que este método es un método static, no es necesario invocar a este método utilizando un objeto de la clase program. Como pueden observar, tenemos el siguiente error porque estamos invocando a este método static utilizando el objeto de la clase program. Y como ahora este método es static, ya no necesita la instancia de la clase program, o sea, un objeto de la instancia de la clase program para ser invocado. Solo con colocar el nombre del método, de esta manera invocamos a nuestro método static. También podemos invocar al método utilizando el nombre de la clase, colocando el nombre de la clase program, luego punto, y como pueden observar me muestra los métodos que podemos utilizar o que podemos invocar colocando el nombre de la clase. Podemos invocar al método main y podemos invocar al método 1, porque estos métodos son static. Y esta es la única manera en que se pueden invocar estos métodos, colocando el nombre del método o utilizando el nombre de la clase para poder invocar a estos métodos. Ya que los métodos que no son estáticos no pueden ser invocados así como nosotros estamos invocando al método 1, ya que el método 1 es ahora un método estático. Muy bien. Así como hemos convertido a este método en un método static, también a las variables podemos convertirlas en variables estáticas. Para este ejemplo voy a crear un atributo de la clase program y para poder crear un atributo podemos utilizar un modificador, bien sea el modificador public o el modificador private. El modificador public sirve para indicar de que el objeto, la variable o el método que comience con el modificador public es público y que podremos tener acceso a esa variable o a ese objeto o a ese método desde otra clase utilizando el siguiente modificador. Pero si utilizamos el modificador private, estamos indicando de que ese objeto o esa variable o ese método solo podremos tener acceso a él desde la clase donde se ha declarado. Fuera de otra clase no podemos tener acceso a ese objeto o a esa variable o al método porque contiene el modificador private. Bien, voy a crear el atributo utilizando el modificador private porque este atributo no lo voy a ocupar fuera de esta clase. Solo lo voy a ocupar dentro de esta clase. Por lo tanto, será privado. Muy bien. Será de tipo string y lo llamaré nombre. Muy bien. He creado un atributo con el siguiente nombre que es de tipo string. Ahora lo haré static, colocando la palabra static. Muy bien, ahora este atributo es estático y ahora este atributo solo contiene un único espacio en la memoria de nuestra máquina.
hemos creado la siguiente variable global o atributo de la clase, y esto significa que este atributo o esta variable podemos utilizarla en todos los métodos que nosotros hemos creado, porque hemos creado este atributo dentro de la clase program. A diferencia de la siguiente variable, que esta variable se ha declarado dentro del método 2. Esto significa que solo puede ser utilizada dentro de las llaves del método 2. Fuera del método 2 no podemos utilizar esta variable. Si yo le elimino el string, estaría invocando al atributo nombre que yo declaré dentro de la clase, atributo global. Muy bien. Ahora, si yo invoco este mismo atributo dentro del método estático y le voy a asignar un dato de tipo string, muy bien, puedo también invocar a ese atributo dentro del método 1, método estático. Pero si yo le elimino el static al atributo, como pueden observar, me muestra el siguiente error. Me está mostrando este error porque dentro del método 1 solo puedo invocar atributos de tipo static, o puedo también invocar métodos que también son estáticos. Ahora, para poder invocar de la forma correcta a este atributo dentro del método 1, tengo que convertir a esta variable o a este atributo nombre en un atributo estático, tal como lo teníamos anteriormente. Muy bien, y de esta forma podemos invocarlo tanto como en el método 1 como en el método 2. Ya que de la forma que estoy invocando a esta variable en el método 1, la variable tiene que ser estática. Y puedo utilizar esta variable dentro del método 1 y obtener sus datos. Pero también podemos invocar a esta variable si fuera una variable común utilizando la instancia de la clase program. Bien, vamos a ver un ejemplo. Voy a copiar la instancia de esta clase con el siguiente objeto. Voy a pegarlo dentro del método static. Ahora con este objeto P puedo invocar a ese atributo. Como pueden observar, de esta manera podría yo invocar al atributo nombre utilizando el objeto de la clase. De esta manera podría yo invocar al atributo nombre en un método static. Pero si el atributo es un atributo común, o sea, una variable común. Pero si es static, la podemos invocar de la siguiente manera. Muy bien, pero tiene que ser static. Ahora, en vez del parámetro name, voy a colocar el atributo nombre para obtener ese dato. Ejecutemos la aplicación, control más F5. Correcto, como pueden observar, estamos visualizando el siguiente dato. Alex. Soy el método que no retorna datos, pero que ahora es un método estático. Y me está mostrando el siguiente dato. Correcto, dato que le estoy asignando al atributo nombre. Y de esta forma podemos utilizar estos atributos que declaremos en una clase para poder asignarle datos y utilizarlos en diferentes tipos de métodos. Ahora veremos otro ejemplo, y para este ejemplo voy a crear otro atributo. Al primer atributo lo llamaré nombre 1 y al segundo nombre 2. Bien, voy a cambiarle lo que es el nombre 1, pero esta variable será común, no será static. Muy bien. Ahora dentro del método 1 voy a colocar la instancia de la clase program para crear un objeto. Muy bien, dentro del método 1 he creado el siguiente ejemplo para ver un ejemplo sobre la diferencia entre una variable que no es estática con una variable que sí es estática. Bien, para invocar a la variable que no es estática, o sea, la variable nombre 2, he creado los siguientes objetos
de la clase program con objetos diferentes. Invoqué a esa misma variable con el objeto correspondiente y le asigné su respectivo dato para mostrarlos en el siguiente mensaje, datos almacenados en las variables nombre 2, pero siendo invocada con un objeto diferente, con el objeto 1, objeto 2 y objeto 3, para visualizar los siguientes datos. Ahora, invoqué a la variable o al atributo de tipo string que es estático y le asigné los mismos datos para luego mostrarlos en el siguiente mensaje. Muy bien. Ahora sí ejecutamos la aplicación. Muy bien, como pueden observar me muestra los siguientes mensajes. Bien. Me muestra el primer mensaje, Alex, Joel, AJ. Bien, y el primer mensaje que me está mostrando es el siguiente mensaje, el mensaje de la variable que no es estática, de la variable o el atributo nombre 2. Y utilizando un objeto de la clase, invoqué a ese atributo y le asigné su respectivo dato. Bien, y me está mostrando esos datos. Esto significa que en la memoria de nuestra máquina se crean varios objetos con el nombre de la variable para poder asignarle los siguientes datos correspondientes a cada variable invocada por el siguiente objeto de la clase, ya que he creado 3 objetos diferentes para poder invocar a la misma variable y asignarle un dato diferente. Y se han creado múltiples objetos en la memoria de nuestra máquina. Pero si visualizamos el segundo mensaje, que el mensaje solo me muestra Joel, Joel y Joel. Bien, es de la variable estática, o sea, de la variable nombre 1. Y a cada variable le asigné un respectivo dato, los mismos datos que yo le asigné a la variable común de tipo string que no es estática. Pero cuando nosotros declaramos una variable estática o un método, esta variable o este atributo solo ocupa un espacio en la memoria de nuestra máquina. Por lo tanto, no se crean múltiples objetos, ya que solo contiene un único espacio, y el espacio que ocupó fue el espacio donde nosotros le asignamos por último el nombre Joel. Por este motivo me muestra el siguiente mensaje, Joel, Joel, porque fue el último dato que yo le asigné a la variable estática de tipo string, porque la variable solo contiene un único espacio y el único espacio que ocupó fue donde le asignamos el valor o el dato Joel. Esto significa que no importando cuántas veces invoquemos a esa variable o a ese atributo y le asignemos datos, el único dato que va a mostrar será el último dato que le asignemos a ese atributo de tipo string que es estático. Bien, esta es la diferencia entre una variable no estática y una variable que sí es estática, que solo ocupa un único espacio en la memoria de nuestra máquina y la utilizó para almacenar el último dato, a diferencia de la variable que no es estática, que se creó múltiples objetos en la memoria de nuestra máquina para poder almacenar los datos que le asignamos a cada variable, o sea, a sí misma siendo invocada por un objeto diferente. Bien, esta es la diferencia entre estático y no estático. Muy bien. Bueno amigos, hasta aquí este video donde hemos visto un ejemplo básico de cómo utilizar la palabra static en métodos y en atributos o en variables. Espero que este video les sea de mucha utilidad y de mucho agrado y nos vemos hasta la próxima, y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal, y que Dios les bendiga.